Hola, bienvenidos, muy buenos días a una nueva edición de Café con Dios en esta mañana 10 de septiembre 2025. Ya se nos está yendo este año, así es que hay que apurarnos con esos propósitos de año nuevo que ya están a punto de cumplirse. Así es que cree con toda la fe y dale para adelante. 20 grados la mínima, 32 la máxima. Va a estar calientito por acá, por Nogales, Sonora. Y bueno, ¿qué le parece si empezamos orando? Padre Dios, te damos tantas gracias por tus bendiciones, te damos tantas gracias por cada palabra que has dado a nuestras vidas. Gracias porque tus promesas son un sí y un amén y nosotros las creemos. Te pedimos, Padre Dios, que en esta mañana tu presencia venga, Padre Dios, a nuestras vidas y nos des favor, nos des gracia, nos des tu presencia y tu Santo Espíritu. Hoy, Padre Celestial, pedimos por todos aquellos que están pasando por diversas pruebas, adversidades, enfermedades, que están pasando, Padre Dios, por dificultades en su vida, que tú traigas sabiduría, que tú traigas inteligencia, que tú des respuestas a sus preguntas, solución a sus problemas y sanidad a sus enfermedades. Aquellos que están pasando por luto, Padre Dios, dales consuelo en el poderoso nombre de Jesús. Abrázalos, Padre Dios, que tu Espíritu Santo venga y les dé paz, les dé fortaleza, Padre Dios, y les dé nuevos ánimos para seguir y puedan encontrar el propósito en sus vidas. Hoy, Padre Celestial, agradecemos esta nueva mañana que nos das y creemos lo que tu palabra dice, que nuevas son tus misericordias cada mañana, y en esta mañana nos conectamos de nuevo al propósito. Te pedimos perdón, Padre Dios, por las fallas, los errores que hayamos cometido, pero también, Padre Celestial, te pedimos que tu presencia nos acompañe en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta serie que hemos empezado esta semana. Estamos a media semana ya. La fe y la superación de la adversidad. Y hoy traigo un tema y un personaje de la Biblia que tiene mucho que dejarnos. Tiene mucho que aportarnos. Aunque su vida, voy a ser honesto, no termina con tanta gloria como nosotros quisiéramos. Así es que quiero que abras tu corazón, porque la palabra que hoy te voy a traer es un referente que tú mires a un hombre de fe, cómo vivió adversidades, persecuciones, cárceles, y este hombre se mantuvo firme en su postura de creer lo que Dios le había dicho. No termina su historia con una doble porción, no termina su historia con una gloria. Su historia no termina con wow y Dios le devolvió el doble. Su historia simplemente termina en un silencio y en una fidelidad de un corazón creyendo a Dios, que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Aunque su historia no termina así. Así es que quiero que abras tu corazón, porque muchas veces nosotros estamos entre las adversidades y empieza la comparativa y estamos esperando cosas mayores de parte de Dios. Y este hombre nos enseña que él amó a Dios a pesar de todo lo que pasó y se mantuvo firme en la palabra de Dios a pesar de no haber recibido promesas que él estaba esperando. Y vamos a hablar de Jeremías, fe para hablar en medio de la oposición. En nuestra época, defender nuestros valores de fe y verdad es visto muchas veces como anticuado, intolerante o ridículo. Lo igual le sucedió a Jeremías. Vivimos en un mundo rodeado de voces que se burlan de la fe, que se levantan contra la palabra de Dios. Y lo mismo vivió Jeremías. Él fue llamado desde su juventud, enfrentó rechazos, enfrentó burlas, prisiones, amenazas de muerte. Sin embargo, se mantuvo fiel porque sabía que la voz de Dios era más fuerte que la voz de los hombres. Hoy la fe nos está desafiando a hablar y actuar con valentía, aunque este mundo se oponga a los principios de Dios establecidos en nuestro corazón. Entonces, punto número 1, Dios nos llama desde antes de nacer. Jeremías no escogió su misión, fue escogido desde el vientre de su madre. Mira lo que dice Jeremías 1:5, antes de que te formase te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Entonces, aunque muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos, la realidad es que tú tienes un propósito y un llamado establecido por Dios, incluso desde antes que tú nacieras.
Es por eso que hay ocasiones donde tú sientes que estás como contrariado con la vida. Es por eso que sientes esa hambre que no te deja dormir. Es por eso que sientes que estás fracasando en áreas que tú sabes que deberías de estar avanzando. Porque no le pusiste atención a la palabra de Dios o hemos descuidado la voz de Dios y empezamos a hacer nuestros propios caminos, nuestras propias ideas, nuestras propias interpretaciones de la Biblia, nuestras propias instrucciones. Y no estamos siguiendo el plan divino de Dios. El detalle es que mucha gente se siente por eso, se siente mal, se menosprecia, se autodescalifica. Pero yo quiero decirte que no. No. Tú algo que primero tienes que saber y entender este día y decirte a ti mismo es, eres un propósito eterno de Dios. Tienes un destino en Dios. Tienes un llamado en Dios. Eso lo tienes que creer y tienes que saberlo. Que no importa tu condición, el lugar donde tú naciste, las circunstancias que hayan pasado por tu vida. Tú tienes un diseño especial del cielo para la tierra. Entonces, aunque dudes de ti mismo, tu llamado y tus propósitos fueron establecidos por Dios. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos autodescalificamos. No necesitamos que nos descalifique ni la religión, ni las denominaciones, ni los que piensan diferente a nosotros. Somos nosotros mismos los que nos estamos descalificando. ¿Por qué? Por los errores que cometimos, por las fallas que presentamos de carácter, por la debilidad de nuestras emociones, porque simplemente cedimos ante la tentación y nosotros mismos nos autodescalificamos. Pero tienes que saber algo. Vuelve al camino. Irrevocables son los dones que Dios te dio. Entonces vuelve al camino a preguntarle, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Porque yo quiero seguir. Dios pensó en ti antes de que tú existieras. Por eso dice Salmo 139, verso 13, tú creaste mis entrañas y me formaste desde el vientre de mi madre. Algo que tú tienes que saber y entender, es que Dios te formó con un propósito. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo entiendo, yo actúo. Cuando yo entiendo, yo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En pos de la visión que Dios ha puesto en mi corazón, tengo que hacer cambios en mi vida, caminar con fe, saber de que Dios me llamó y a pesar de que el inicio sea muy difícil, vas a lograr llegar al cumplimiento de la promesa de Dios obedeciendo su voz. La fe comienza cuando aceptas que tu vida tiene un propósito eterno. Así es que esta mañana lo primero que te quiero desafiar es que metas en tu corazón, en tu pensamiento, en tu alma, en tu espíritu, de que tú naciste con propósito eterno. Punto número 2, la fe vence la excusa de la incapacidad. Jeremías pensó que era demasiado joven y que eso lo hacía incapaz. Pero Dios le aseguró que su presencia estaría con él y su presencia sería suficiente. Somos expertos en mirar nuestras incapacidades, el mirar nuestros fracasos, el mirar qué es lo que no tenemos y le damos mucho realce a nuestras incapacidades. Pero el Señor le está hablando a este joven y le dice, hey, mira, Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Entonces, no importa la edad, no importa el pasado, no importa los errores, no importa las limitaciones, lo que importa es que Dios está contigo. Jeremías 1, verso 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a donde te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Si lo ponemos en una versión para nuestros días, lo que nosotros diríamos es Dios diciéndote, no digas soy incapaz por esta situación. Soy incapaz por el divorcio que tuve. Hoy es que te voy a decir algo. A mí es sorprendente ver cómo un divorcio rompe tanto una persona. Hay unos que no les pasa nada y hay otros que se quedan estancados, ciclados. Y en esa área de su vida no dan fruto. ¿Por qué? Porque hubo una herida. No digas que el divorcio. Otros dicen que no están avanzando porque se casaron. El día que me casé fue el día de mi ruina. Por favor. Por favor. La excusa correcta y la excusa perfecta. Hay otros que dicen mi trabajo. Hay otros que dicen mi familia. Hay otros que dicen no tengo tiempo. Entonces estamos poniendo incapacidades. Y aquí en este punto yo te diría que Dios te está diciendo,
No digas, está diciendo Dios, que eres incapaz por esta situación que viviste, porque a donde te envíe irás y tú dirás lo que yo te mando. Ay, Diosito santo, se puso bueno Café con Dios. Y hay una frase que se ha hecho un cliché, pero es una realidad. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a aquellos que llamó. Pero pastor, yo no me siento capacitado. Cuando me sienta, no, mijo, es que no te capacita y te envía. En el caminar te va capacitando. En cada paso que das te va dando enseñanza. En cada paso que das te va dando un consejo. En cada paso que das Dios va llegando a tu vida. No sé si me estoy explicando. Por eso uno dice, Filipenses 4:13, uno tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a ser en mi caminar. No, pastor, es que no sé. Voy a poner este ejemplo mejor, de mi parte. Yo le digo mucho a la gente de BN3, les enseño mucho esto, le digo, mi papá me hizo leer libros acerca del matrimonio para cuando me iba a casar. Cuando me casé, tenía un espectro con esos libros de qué era el matrimonio, pero fue totalmente diferente. Cuando iban a nacer mis hijas, leí libros de la paternidad, maternidad, etc. Pero cuando nacieron mis hijas, tenía un espectro, un conocimiento, pero era totalmente diferente. Fue una cuestión única, porque somos únicos en el mundo. Me prepararon desde los 5 años para que yo fuera pastor. Y cuando llegué, era otro tiempo, era otra generación, eran otros métodos. Entonces descubrí que Dios me fue capacitando en cada paso que fui dando. Todo lo que yo quise aprender y todo, tenía un espectro, tenía un conocimiento, pero cometí errores de pastor novato. De repente contaba un chiste y sigo contando chistes en mis predicaciones que unos se ríen, otros se ofenden. No sé si me estoy explicando. He tenido que aprender a calmar mi corazón, emociones, situaciones, el temperamento, a cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios no te va a enviar cuando estés capacitado. En el caminar te va a ir capacitando. Entonces, el que no se mueve, Dios no lo capacita. Así es que la fe elimina excusas y activa la obediencia. Te lo vuelvo a repetir, la fe elimina excusas y activa la obediencia. Entonces, sientes que no estás llegando a tu propósito, sientes que no estás cumpliendo, hay una sola razón, no te estás moviendo. Y no te estás moviendo especialmente obedeciendo la voz de Dios. No te estás moviendo especialmente obedeciendo el mandato que Dios te dio a tu vida. Si Dios ya te habló a tu corazón, sé obediente. Y obediente, porque de repente hay gente que dice, no, Dios me habló y se quieren brincar a su pastor. Dios me habló y quieren hacer otra cosa. No, sé obediente, solamente camina. Dios te va a capacitar en el caminar y te va a dar la fuerza y te va a dar la salud y te va a dar todo lo que necesites. Porque Dios capacita a los que Él llama. Punto número 3, la fe enfrenta oposición con valentía. Jeremías fue rechazado, golpeado, encarcelado, pero nunca quebraron su voluntad de servir, de amar a Dios y de obedecer la voz de Dios. Te lo vuelvo a decir, fue rechazado, golpeado y encarcelado. Y nunca vencieron y rompieron su voluntad de servir, hacer la voluntad de Dios y obedecer la voz de Dios. Escúchame bien esto es muy importante porque inicié diciendo esto. Vamos a hablar de un hombre que pasó persecuciones, cárceles, amenazas de muerte, unas torturas impresionantes que vivió este hombre llamado Jeremías. Y su historia no termina con esas glorias que todos quisiéramos escuchar de sí, gloria a Dios. Y Dios le cumplió el sueño de su corazón. Y Dios lo recompensó. No, la historia de Jeremías termina en silencio. Y muchas veces nosotros estamos queriendo servir a Dios por la recompensa que va a haber. Este hombre servía a Dios no por la recompensa, sino por la convicción que tenía en la palabra de Dios. Y te voy a decir algo, no tuvo recompensas. No hay un final feliz para la historia de Jeremías. Y este es el desafío de esta mañana. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? Aunque no haya un final feliz. ¡Chao! Se acabaron los amenes. La fe enfrenta oposición con valentía. Entonces, Jeremías fue rechazado, golpeado, encarcelado, pero nunca lo vencieron. Jeremías 1:8, el Señor le habló cuando le está hablando, cuando era un niño, y le dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová.
Entonces, cuando Dios te dice no temas, es que se te va a venir algo muy fuerte, que vas a tener muchos desafíos, que te va a levantar el temor. Entonces, la oposición no es señal de derrota, sino de que estás en el camino correcto. Hay gente que quiere servir a Dios, pero cuando ve oposición, deja todo por un lado. Cuando te corren del trabajo, cuando chocas el carro, cuando se descompone la lavadora, y de repente por las oposiciones, no, la oposición te indica que estás en el camino correcto. Ojo, la oposición, no las consecuencias de sustentación. Sí, porque la gente de repente confunde oposición y prueba, lo que en realidad son consecuencias de sus malas decisiones. Ay, ¿cómo tengo oposición? No, mijo, portarte bien deberías. Estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones. Eso no es oposición, esas son consecuencias. Pero cuando tú estás caminando en el camino correcto de Dios, vas a enfrentar desafíos, oposiciones que tú vas a decir, oye, ¿qué onda? Si yo estoy queriendo hacer el bien, no me he equivocado, como le pasó a Job. Job dijo, hey, yo no he pecado contra Dios, ni siquiera he visto con malos ojos a una niña. Lo explica en uno de sus versículos. Ni siquiera hay lascivia en mis ojos para mirar a las doncellas. Yo he sido fiel y santo delante de Dios. Hay una oposición, no tengo una explicación, pero tengo una convicción de que Dios tiene un propósito. Eso es oposición. Pero si tú, mi hermano, andas pagando los platos rotos de tus malas decisiones, no digas que eso es una prueba, es una consecuencia. Aprende a diferenciar entre consecuencia y entre oposición. No sé si me estoy explicando. Y no estoy enojado, amanecí muy bien, mi cafecito está riquísimo. Espero que usted tenga su cafecito también, lo esté disfrutando, no lo estoy regañando. Simplemente le estoy poniendo las cartas sobre la mesa para que usted camine en bendición y su fe le ayude a superar las adversidades. ¿Ok? Entonces, la fe no evita la oposición, pero sí te asegura la victoria. Salmo 27, verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando Dios está contigo, la oposición se convierte en escalón a tu siguiente propósito. Cuando Dios está contigo, la oposición se convierte en tu escalón para tu siguiente propósito. Eso es oposición. La oposición promueve, la oposición prueba la fe, la afina. La Biblia nos habla que la fe tiene medida, dice, pero cada uno recibimos conforme a la medida de fe. La Biblia nos habla que tenemos medidas de fe, ¿sí? Pero también la fe, si tiene medidas, quiere decir que también puede ir en aumento. Entonces la oposición sirve para fortalecer la fe y vaya en crecimiento hasta llegar a tener la fe de alcanzar la plenitud de nuestras promesas. Pero cuando la oposición viene, es un gimnasio donde se fortalece el músculo de la fe. Cuando la oposición viene, es un escalón para brincar al siguiente nivel en Dios. Así es que deja de estar llorando por la oposición, deja de estarte quejando de la oposición y mira con fe y valentía y di, Dios me puso esta prueba y voy a caminar hacia adelante. Hoy en la mañana, antes de iniciar Café con Dios, me mandó un testimonio de una persona que vive en otra ciudad y dice, pastor, yo siempre escucho sus mensajes. Y la verdad me puso, soy una oveja negra. Y dice, yo llevaba su mensaje escuchándolo en Spotify y usted estaba hablando de que volviéramos a Dios. Y yo le dije, Señor, ¿cómo puedo volver? Dice, y en ese momento cuando yo estaba preguntándole al Señor que me diera una oportunidad de volver a sus caminos, otro carro me sacó de la carretera, me volteé, no llevaba cinturón. El carro quedó hecho añicos, la gente venía asustada, pensaron que me había muerto. Por una situación, dice, no llevaba el cinturón puesto, la bolsa de aire no se abrió. La gente me sacó y salí ilesa. Dice, pero mientras me sacaban, dice, su predicación seguía escuchándose en el celular, haciendo un llamado a volver a Dios. Entonces hay ocasiones donde Dios permite situaciones en nuestra vida para descubrir el propósito que está dentro de nosotros. Hay ocasiones donde Dios permite tragedias, entre comillas, donde vemos pérdidas, pero Dios quiere sacar el propósito y quiere hacerte resplandecer como luz. Y esa es una verdad. La oposición a eso viene. Viene a causar un despertar y un activar la fe para entrar a mi siguiente dimensión. ¡Chao! Entonces, la fe para vencer adversidades me sostiene en medio del dolor. Punto número 4. Jeremías se sintió cansado, traicionado y con deseo de rendirse, pero la palabra en su interior lo mantenía encendido.
Jeremías 20, verso 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte que yo fuiste, y me venciste. Jeremías, como todos los hombres, se sintió cansado. Lo metían a la cárcel, lo metían a la cisterna, lo torturaban por predicar, por levantar una voz en contra de los principios, en contra de lo que de la incredulidad que había en ese momento. Él se levantaba y se sintió traicionado hasta por su misma gente. Se sintió cansado. Claro que su cuerpo estaba amedrentado en torturas continuas. Pero la palabra de Dios en su interior es la única cosa que lo sostuvo. A él no lo sostuvo que Dios le dio una promesa. A él no lo sostuvo que Dios, perdón, a él no lo sostuvo que sí tenía una promesa, pero a él no lo sostuvo que la promesa decía: te voy a dar casas, tierras, terrenos, vas a ser rico, vas a ser millonario. No, la promesa de Dios era: voy a estar contigo y te voy a librar. Fue lo único que el Señor le prometió. Entonces, me sorprende conocer y que esta mañana podamos entender el corazón de un Jeremías, que lo único que lo mantenía firme era su pasión por Dios. Lo único que lo mantenía firme era el amor que tenía por la palabra de Dios. No estaba esperando recompensas, no estaba esperando ser que su generación era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel fue príncipe, lo pusieron como gobernador. A Sadrach, Mesach y Abednego los pusieron como subordinados, como príncipes de ciertas áreas. Tuvieron ciertos lujos en sus vidas por su fe, pero Jeremías no. Y de repente te duele que ves que Dios está bendiciendo a otro. Y tú dices: pero si a ellos ni le diste la promesa que me diste a mí. Sí, yo a ti te di una promesa, voy a estar contigo. Y él quiso renunciar. ¿Y cuántas veces la adversidad no nos hace querer renunciar? Él quiso renunciar, él quiso decir: ya estuvo, ya basta, ya, Señor, me traiciona mi gente. Cada que me paro delante de los reyes, gobernadores, me torturan, me meten en la cisterna. Y de repente dice: me sedujiste y más fuerte fuiste que yo y fui vencido. Entonces, aun cuando quieres rendirte, recuerda que el fuego de Dios en ti es más fuerte que tu dolor. Estamos en este camino por las bendiciones que nos va a dar Dios, por amar las bendiciones que nos va a dar Dios, o por amor a Dios. Es un llamado en esta mañana a que tu fe se encienda para vencer adversidades, sí, pero no esperando nada más que la palabra de Dios te siga sosteniendo. Que Él te va a dar mucho más, sí, lo dice su palabra, pero de repente dejemos de poner nuestros ojos en las cosas materiales y démonos cuenta que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Jeremías 20, verso 9, mire lo que dice Jeremías: y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Tu palabra estaba tan profundamente que yo me fui y dije: ya estuvo, ya no voy a ir a la iglesia. Y era el día de reunión, él estaba así y dice: no estoy tranquilo, necesito ir a la iglesia. De repente él estaba en una situación y de repente pensaba y decía: no quiero hablar de él, pero voy a la tienda y de repente veo una necesidad y no puedo evitar hablar de Dios. Veo una necesidad, no puedo evitar orar por alguien. ¿Por qué? Porque hay un fuego encendido. Entonces, las adversidades y las pruebas nos llevan a conocer la profundidad del corazón de Dios. La fe no se apaga, la fe no apaga el dolor, pero transforma en fuego el propósito. Ojo con esto: la fe no apaga el dolor, pero transforma en fuego tu propósito, un fuego que te quema. Hay ocasiones que estamos mi esposa y yo y pasamos adversidades en el ministerio, en los proyectos de Iglesia BN3, y mucha gente pudiera pensar que nosotros obtenemos ganancias o finanzas de un colegio o de los otros proyectos. Y de repente mi esposa y yo estamos en nuestra casa y a mí me encanta tomarme un café con mi esposa, me encanta recapitular con ella qué es lo que pasamos. Hay un momento donde la cosa está muy tensa y vámonos a tomarnos un café y nos vamos a una cafetería. Alguno va a ser común encontrarse con mi esposa y conmigo en un desayuno, y ahí en ese desayuno nos liberamos un poco, hablamos de los temas, y hay veces que nos da risa y decimos: esta es la pregunta que nos hacemos: ¿y quién nos tiene aquí? O sea, si este asunto fuera empresarial, ese es el peor negocio que yo he hecho en mi vida.
Si este asunto fuéramos a ver ganancias versus sufrimiento, diríamos nosotros, no, pues no manches, o sea, estamos de a gratis y aparte recibimos la crítica de la gente, la oposición de la gente, la guerra incluso, que hay gente que se ha levantado a hacernos la guerra. Y nosotros estamos así, ¿quién nos tiene aquí? Y el otro día me dijo mi esposa algo, Esteban, en cualquiera de las empresas que tú y yo tuvimos, si estuviéramos trabajando con la pasión que lo hacemos por BN3 y por Andares, si tuviéramos la misma pasión, fuéramos millonarios, me dice. Y nos reíamos. Pero hay un fuego dentro de nosotros que no nos deja. Amamos ver a Dios en la gente. Amamos ver el resultado de Dios en la gente. Amamos ver las promesas de Dios en la gente. Hay un fuego. Y escúchame bien, hemos aprendido que esa oposición convierte en fuego nuestro propósito, un fuego de pasión, un fuego de gracia, un fuego de unción, un fuego de milagros, y atraemos el reino de Dios a la tierra. Y yo quiero decirte esto, si estás pasando por un sufrimiento, te tengo esta palabra de parte de Dios, porque esta leve tribulación momentánea va a producir en ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, el que persevera en medio del quebranto verá la gloria de Dios. El que persevera en medio del quebranto verá la gloria de Dios. Entonces yo quiero animarte a que enfoques tus ojos en Dios y esperes ver la promesa de Dios cumplida en tu vida. Porque de repente, así como nosotros hemos dicho, oye, si con esta pasión sirviéramos a Dios, hemos visto a gente que servía a Dios y ahora con esa misma pasión están sirviendo sus propios intereses. Están sirviendo sus propias causas, están siguiendo sus propios beneficios. Jeremías dijo, ya no voy a hablar ni en tu nombre, ni me voy a acordar de ti, ya no quiero nada contigo, Señor. Y de repente se queda a pensar y dice, ay, pero hay un fuego dentro de mí, que lo quise soportar, lo quise resistir, y la verdad dice, me venciste. Así es que prepárate por ser vencido por Dios, de ser transformado por Dios, y de que te conviertas en un referente para tus generaciones. La fe deja un testimonio eterno. Pastor, ya, vaya al final. ¿En qué terminó Jeremías? En eso. Punto número 5. La fe deja un testimonio eterno. Jeremías, ¿cuál fue el final de Jeremías? ¿Qué nos dejó Jeremías? Jeremías nos dejó un legado de enseñanza. Terminó su carrera con fe. Dejó un testimonio de un profeta que habló la verdad, aunque muchos no quisieron escucharlo. Y de un hombre que a pesar de lo que estaba viviendo, se mantuvo fiel a la promesa que Dios le había hecho. Yo estaré contigo. Fue todo. Ese es el final de Jeremías. Jeremías nos dejó lecciones escritas como en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu fe en la adversidad puede ser simplemente la luz para otros y un legado en tus generaciones. Por eso 1 Reyes 8, 57 y 58, sacando una fracción de cada texto, dice, sea Jehová Dios con nosotros, para que incline nuestro corazón hacia Él. El valor de tu fe se mide en lo que vas a dejarles a otros, no solo en lo que tú logras para ti. En lo que tú dejas para que otros vivan caminando en esa fe que te mantuvo como viendo al invisible. Que la gente va a mirar y va a decir, wow, qué impresionante fe. A pesar de que perdió todo, a pesar de que lo metieron a la cárcel, a pesar de que lo traicionaron, a pesar de que lo torturaron, no negó que Dios era su amparo, su fortaleza. Había un fuego, todos mirábamos ese fuego, todos mirábamos esa pasión. Él amaba a Dios sobre todas las cosas. Mateo 24, verso 13, y con esto cierro. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Que persevere en qué? Como te decía ahorita, yo pudiera estar con la misma pasión en otra empresa. Yo pudiera estar con la misma pasión buscando mis propios beneficios. El que persevere hasta el fin en la palabra y en la promesa que Dios le dio. La fe no va a morir contigo, se va a multiplicar en quienes van a ver y recibir tu testimonio. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta palabra.
Que esta palabra, Padre Dios, entre en lo más profundo de nuestro ser, se cimente, Padre Dios. Y en este momento pido que tu presencia, tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas, que podamos ver los cielos abiertos, que podamos ver, Padre Celestial, nosotros esperanza y vida. Y en este momento te pido, Padre Dios, que tú traigas a nosotros, así como dice este texto, seas tú con nosotros e inclines nuestro corazón a ti. Enciende el fuego en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y en este momento, Padre Celestial, que los cielos se abran y podamos mirar a Dios, aún en medio de prisiones, en medio de ataduras, en medio de traiciones, en medio de torturas que hemos estado viviendo en el mundo, Padre Celestial, como usándolo como referencia y ejemplo. Pero yo te pido, Padre Celestial, que en esos lugares tú envíes tu palabra y se encienda nuestro corazón y seamos fieles a ti. Gracias por amarnos, gracias por llamarnos, gracias por poner un propósito eterno en nuestras vidas. No miraremos nuestras incapacidades, miraremos al Dios que camina con nosotros aún en medio de las adversidades. Gracias, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. No se olvide que hoy tenemos noches con el Espíritu Santo. Eso va a estar buenísimo. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pasen un bonito día.